Muy buenos días. Quiero empezar con un pequeño ejercicio histórico. Soy economista, vamos a hablar un poco de economía, con lo cual algún número tenemos que tratar de poner en la charla. Imaginemos que podemos volvernos en el tiempo y exactamente nos ubicamos en el año 1924. Pasaron 100 años, estamos en el 2024. En ese momento ustedes saben perfectamente que la calidad de los países o su nivel de riqueza, de desarrollo, se mide por un indicador que en economía utilizamos permanentemente, que es el ingreso per cápita. En ese momento Argentina figuraba en el puesto número 10. Éramos la 10ª economía más rica del mundo en el año 1924, de acuerdo a los rankings de los cuales se disponía en ese momento, ingreso per cápita. Había países como Alemania, como España, como Italia, como Canadá, como Australia, que tenían un nivel de riqueza muy inferior al de Argentina. Y hoy Argentina está en el puesto número 70 en ingreso per cápita y pasaron 100 años, que en historia económica tampoco es demasiado tiempo. Argentina es un caso de estudio y la gran pregunta es, ¿qué pasó? Como un país que estaba considerado uno de los más ricos del mundo, hoy no es un país pobre, pero es un país de ingresos medios. Esto tiene una explicación muy simple. El gran motor del crecimiento, del desarrollo económico de un país es su productividad. Y la productividad en Argentina, tanto si la medimos en términos de productividad laboral como si hablamos de productividad un poco más general, está estancada desde hace por lo menos 2 décadas. ¿Qué hay detrás de la productividad? ¿Qué hay detrás de la productividad en general y qué hay detrás del estancamiento de la productividad en Argentina? Uno puede pensar en diversas explicaciones, podemos pensar, como se ha comentado, en crisis macroeconómicas, en inestabilidad, etc. Pero el gran explicador de la productividad o del estancamiento de la productividad es la tecnología. Y en ese sentido nosotros hoy estamos asistiendo a una 4ª revolución industrial, que es la que está propiciada por la inteligencia artificial, que en cierto modo para nosotros vuelve a ser como ponernos a todos en el mismo punto de partida. O sea, la inteligencia artificial supone para Argentina y para cualquier país del mundo una oportunidad extraordinaria de lograr crecimiento económico sostenido en el tiempo, pero por otra parte un gran aumento en el nivel de ingreso per cápita. Si esto ocurre, si la irrupción de la inteligencia artificial genera efectivamente más crecimiento económico, por otra parte más ingreso per cápita, o sea, más riqueza, más prosperidad, resolver todos los otros problemas que tiene la economía argentina de inestabilidad macroeconómica, de pobreza, de desigualdad, va a ser mucho más fácil. Sin crecimiento todo se complica. Además, la inteligencia artificial, a diferencia de otras grandes revoluciones industriales, involucra una oportunidad muy relevante y es esta. Cuando hemos asistido a revoluciones industriales anteriores, como la primera originalmente, ¿eso qué supuso? Una gran divergencia en los niveles de ingreso per cápita entre países. La primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, implicará que empezáramos a hablar de países ricos y de países en desarrollo. Hoy, lo que implica la inteligencia artificial es que es algo que está perfectamente al alcance de todos los países y, por lo tanto, es una oportunidad única que Argentina tiene que aprovechar. Evidentemente, cuando ustedes leen acerca de esto del impacto económico de la inteligencia artificial y dando como una mirada un poco más macro, hay riesgos. Y hay algunos analistas, algunos investigadores, algunos docentes universitarios, consultores, que consideran que la inteligencia artificial es verdad, que supone una gran oportunidad, pero al mismo tiempo implica algunos riesgos. Yo creo que estos riesgos económicos están totalmente sobredimensionados. Si hiciéramos una encuesta y preguntáramos cuál creemos en términos generales que puede ser el mayor riesgo de la inteligencia artificial, diríamos algo relacionado con el empleo, ¿no? Pero en realidad, cuando miramos todas las otras revoluciones industriales anteriores, nunca hubo destrucción neta de empleos. Siempre generamos empleos nuevos, se destruyen algunos, pero hay creación neta de empleos. De hecho, quienes argumentan sistemáticamente diciendo de que la inteligencia artificial va a generar un proceso de destrucción de empleos, en realidad están totalmente equivocados, porque si nos ponemos a mirar, la mayor parte de los empleos o de las tareas que existen actualmente en términos de la economía de un país no son empleos que hayan sobrevivido a la automatización. Son empleos que se han generado de la mano de la automatización y de la mano de la tecnología. No son sobrevivientes, son tareas nuevas, son empleos nuevos.
Un segundo riesgo, podríamos comentar, o dicen los analistas con respecto a la inteligencia artificial, es lo que tiene que ver con generar algún mayor grado de desigualdad. Pero esto también es incorrecto porque la inteligencia artificial supone una oportunidad única para Argentina para resolver la mayor parte de sus problemas sociales, algo de lo cual durante el Congreso se ha conversado bastante. ¿De qué problemas estamos hablando? Estamos hablando de una alta tasa de pobreza, de desigualdad en la distribución del ingreso, pero por primera vez en la historia estamos en presencia de una oportunidad que puede hacer que trabajadores menos calificados o trabajadores con menor nivel de educación puedan aumentar radicalmente su nivel de productividad y ponerse al nivel de los trabajadores más calificados. Esto nunca pasó. En las revoluciones industriales anteriores, estas grandes disrupciones, ¿qué hacían? Suponían un gran aumento de la productividad de los trabajadores más calificados, pero la productividad de los trabajadores menos calificados, con poco acceso a la educación formal, permanecía estancada. Y eso era un problema. ¿Por qué razón? Porque en un mercado laboral que funciona razonablemente bien, las diferencias en los salarios o las diferencias en los niveles de ingresos entre trabajadores dependen fundamentalmente de las diferencias en productividad. Trabajadores más calificados, trabajadores más productivos, trabajadores que ganan más. Y el resto con ingresos un poco más estancados. Esto no quiere decir que no tengamos que hacer algo al respecto, porque de hecho también se habla de una carrera entre la tecnología o entre la inteligencia artificial y la educación. Definitivamente lo que estamos comentando es que la inteligencia artificial no tiene por qué suponer un problema, pero también tenemos que modernizar las instituciones. Y esto es un punto muy importante, porque si bien la productividad tiene como gran variable explicativa la tecnología, la cuestión institucional también es muy importante y en ese sentido, en paralelo, Argentina tiene una gran tarea por hacer, que creo que la está empezando a hacer, de estabilizar su macroeconomía, de tener reglas creíbles, reglas estables, etcétera, etcétera. Hemos comentado una gran promesa de la inteligencia artificial que tiene que ver con generar más productividad, más crecimiento, sería la gran solución a los problemas económicos y sociales de Argentina. Hemos hablado muy rápidamente de dos riesgos que se comentan, lo que tiene que ver con el empleo, con la desigualdad, que pero desde el punto de vista que yo tengo creo que pueden ser excelentes oportunidades, no riesgos. Pero hay un punto, podríamos decir un tercer elemento que a mí sí me parece muy relevante en el caso de Argentina. Creo que hoy por hoy nuestro principal problema o nuestro principal riesgo es que no sepamos aprovechar la oportunidad. Ese es el punto. Creo que Argentina nunca ha tenido en las últimas décadas una oportunidad tecnológica tan importante para ponerse al nivel del ingreso per cápita de los países más ricos. O sea, por primera vez en la historia, todos los países, sobre todo los países que no son considerados países ricos o países desarrollados, tienen una oportunidad de converger en sus niveles de ingreso, de prosperidad, de riqueza a los países que definitivamente podemos admirar. Cuando estamos hablando de esta cuestión institucional o de este saber aprovechar la oportunidad, definitivamente Argentina necesita moverse rápido y para eso tenemos un conjunto de ventajas muy importantes que es lo que en el Congreso se ha denominado también inteligencia argentina. Cuando uno hace una comparación, por ejemplo, entre Argentina y otros países de la región, tenemos uno de los niveles de capital humano más altos. Tenemos una población tremendamente educada. Probablemente no estemos al nivel de otros países como los países nórdicos o escandinavos, pero tenemos un nivel de capital humano que está muy por encima del promedio de la región. Contrariamente a lo que pensamos, tenemos una economía relativamente diversificada. Hablamos mucho del campo, el campo es importante, pero definitivamente tenemos sector manufacturero, servicios, economía del conocimiento. Tenemos una de las economías más diversificadas y que más valor agrega en comparación con el resto de la región. ¿Qué necesitamos en términos de inteligencia artificial para que esto realmente repercuta con más productividad y más crecimiento económico? Por una parte necesitamos que esto sea transversal, muy transversal. Hoy por hoy, en principio, da la impresión que las empresas que pueden aplicar inteligencia artificial son las empresas grandes. Si eso fuera así, Argentina tendría un problema por varios datos muy simples. Cuando tomamos las microempresas y las pequeñas y medianas empresas en Argentina, estamos hablando de un aglomerado de empresas que en líneas generales aporta 2/3 partes de los empleos formales que tiene la economía argentina. 2/3 partes. De 3 empleos totales, 2 son aportados por las pymes y las microempresas. Pero además, en términos del valor agregado que genera la economía argentina, el 80% es generado por las pymes y las microempresas. De forma tal
que si no logramos que la inteligencia artificial se constituya en algo transversal que abarque no solamente a las empresas grandes, sino también a las pymes, esto se va a quedar a mitad de camino. Y por otra parte, necesitamos que los avances de la inteligencia artificial sean transversales a todos los sectores. Hay algunos sectores que están muy adelantados, servicios, banca, finanzas, seguros. Son sectores que vienen utilizando inteligencia artificial o algoritmos desde hace muchísimo tiempo. Pero hay otros sectores, los que están más relacionados con la producción de bienes tangibles, digamos, industria, oil and gas, etcétera, que tienen mucho margen. Entonces, los grandes objetivos para Argentina, los grandes desafíos para Argentina no tienen que ver tanto con estos dos riesgos de los que hablamos recién, empleo y desigualdad, sino que tienen que ver con realmente aprovechar la oportunidad. En ese sentido, necesitamos mejorar calidad institucional, necesitamos que esto llegue realmente a todo el conglomerado de empresas, independientemente si son grandes o si son pymes, y que llegue a todos los sectores económicos. Este es el punto clave. Uno podría hacer una simulación y preguntarnos lo siguiente. Hace unas 4 décadas, el ingreso per cápita de Argentina era similar al de España, principios de la década del 80. Hoy miramos a España con admiración por ingreso per cápita y todo lo demás. Hoy España tiene un ingreso per cápita que está muy por encima del de Argentina. Si Argentina hace las cosas medianamente bien, necesitaríamos solamente 30 años, 3 décadas, creciendo una tasa razonable y comparando con la tasa proyectada para España, 3 décadas solamente para que nuestro nivel de ingreso per cápita sea comparable al de España. En principio, 3 décadas parece muchísimo tiempo, pero si nos ponemos a pensar estrictamente estamos hablando de una generación y esa generación tiene que ser la nuestra. Muchas gracias.